Hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Entonces, para hablar de insuficiencia cardíaca, debemos de comprender cuál es la función principal del corazón. Ahora, como ustedes sabrán, la principal función del corazón es la de bombear la sangre. Entonces, así como, por ejemplo, cuando hablábamos de insuficiencia respiratoria, y ustedes me dicen, ¿cuál es la principal función del aparato respiratorio? Pues la principal función del aparato respiratorio precisamente es el intercambio de gases. Y cuando el aparato respiratorio no es capaz de cumplir con esa función, que lo detectamos por una caída en los niveles de oxígeno, y por eso la definición de insuficiencia respiratoria es una definición gasométrica, entonces vamos a concluir que ese paciente tiene insuficiencia respiratoria. Pues igual pasa acá, es decir, para comprender qué es la insuficiencia cardíaca, primero debemos plantearnos cuál es la función del corazón, y ustedes muy bien lo saben, que la función principal del corazón es la de bombear la sangre a los tejidos periféricos. Entonces, cuando el corazón es incapaz de cumplir con esa función de bombear la cantidad suficiente de sangre que se requiere, entonces estamos hablando que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Incapaz de bombear la cantidad suficiente que los tejidos periféricos requieren para cumplir. Obviamente recuerden que lo que lleva son sangre oxigenada. Perdón, es que estoy tomando agua. Entonces, bueno, agua, horchata. Entonces, para cumplir con esa función principal, que es la de bombear sangre a los tejidos periféricos, porque recuerden ustedes que el metabolismo basal, la respiración celular, es decir, las funciones más elementales que lleva a cabo la célula requieren oxígeno, y que la célula pues tiene sus productos de desecho, y que esto va a llevar también a que haya que eliminar, que haya que transportar hacia otros órganos esos productos de desecho. Entonces, cuando el corazón no cumple esta función, estamos hablando que lo que tenemos es una insuficiencia respiratoria. Pero también puede ser que el corazón esté cumpliendo con esa función, pero que esté así como lo vemos en esta foto, es decir, cuando lo hace, pero lo hace a expensas de aumentar las presiones ventriculares. Es decir, cuando lo cumplen, pero el trabajo con el que el corazón tiene que bombear se eleva mucho más de lo habitual. Entonces, eso también es insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque un día más pronto que tarde se termina agotando, ¿no? Un día le da fiebre, y eso fiebre, me refiero al paciente, le da fiebre, eso le da un poquito más de taquicardia, y ya con eso se descompensó. Un día este paciente tiene un poquito de anemia, ¿vale? Le cae un pelín la hemoglobina, y ya con eso se descompensó. Porque lo va haciendo, lo va compensando, porque aumenta sus presiones de bombeo, aumenta las presiones ventriculares. Las causas principales fisiopatológicas, bueno, esto no lo voy a repetir, es para recordarles a ustedes que ya debieron aprenderlo, ¿verdad? Hay un video, de hecho, lo expliqué el primer día, y ya las demás veces les colgué un video específicamente hablando de este aspecto de la circulación. Entonces, no lo voy a volver a repetir, porque esto ustedes es algo que ya lo deben manejar, que lo deben de conocer, ¿no? De la circulación mayor, circulación menor. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los que se da la insuficiencia cardíaca? Bueno, en principio van a haber 4 mecanismos. Luego estos igual se pueden sobreponer uno con otro, pero un poquito para poderlo comprender, lo vamos a dividir en 4 aspectos. Uno es la insuficiencia cardíaca originada por una sobrecarga de presión. Otra es la insuficiencia cardíaca originada por una sobrecarga de volumen.
otra es la pérdida localizada de los cardiomiocitos y otra es una disminución generalizada de la función de la contractibilidad. Entonces, cuando hablamos de que hay una sobrecarga de presión, el típico ejemplo, la hipertensión arterial. Si esto es el ventrículo izquierdo y acá se encuentra con un sistema que ya de por sí es un sistema de alta presión, pero que este paciente a ratos, cuando se toma la pastilla, la presión le baja, pero que a ratos anda 130, 80, 140, 90, 150, etcétera. Eso significa que este ventrículo tiene que bombear contra una resistencia mayor. Algo se opone. ¿Qué se opone? Esa hipertensión arterial. Entonces, quizá en los primeros días no va a pasar nada. La verdad es decir, quizá el primer año pues no va a haber mayor problema, segundo tampoco, pero ya cuando este paciente ya está llevando algún tiempo de ser hipertenso y lógicamente entre peor controlado esté, más daño va a haber, no significa que el que se controla bien no va a tener ningún tipo de daño, tarde o temprano esto igual termina pasando factura. Evidentemente es como le digo yo al paciente renal, ¿verdad? Si usted no se cuida, entre peor se cuide, más rápido va a progresar su enfermedad. ¿Progresa su enfermedad? Sí. Desgraciadamente son enfermedades crónicas, no se van a curar, pero entre peor se cuida el paciente, pues digamos que eso le tiende a hacer progresar más pronto. El caso hipótesis es que estos pacientes, con el tiempo de cardiopatía, de tener hipertensión arterial, terminan desarrollando la cardiopatía hipertensiva. Y esta puede darse de dos maneras. En un inicio, hemos comentado ya en alguna clase anterior, esto es un músculo. Entonces, si todos los días yo le digo, mire, va a levantar, todos los días de su vida, va a levantar 30 veces con el brazo izquierdo 5 kilos, ¿verdad? Va a hacer bíceps al cabo de 1 año, 2 años, y ya no le digo 10 años, ese músculo se hipertrofia. Y ya hemos hablado, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, los problemas de la cardiopatía hipertrófica. Y uno podría decir, pues entonces ese músculo se hipertrofia y eso es bueno. Pues no, ya vimos que puede dar cardiopatía isquémica. Vean un corazón, vean la cavidad, esto es lo normal, vean esa cavidad. ¿Qué significa eso? Que la cavidad se va a ver reducida, ¿no? Entonces ya no va, ya el volumen que va a entrar en esa cavidad ya no va a ser la misma cantidad de sangre para empezar, ¿no? Déjenme ver una cosita. A ver si... bueno, no, eso lo menciono después. Bueno. Y luego, con los años, yo siempre les digo que esto es como los elásticos de los calzoncillos, que de tanto que dieron y dieron y dieron, se les terminaron rompiendo. Pues igual la fibra elástica del cardiomiocito, de tanto que dio y dio, se rompió. Entonces termina siendo una cardiopatía dilatada del paciente, como vemos en esta imagen. Eso puede pasar también, no solamente si el paciente tiene una hipertensión arterial. Imagínense un paciente, esto es la válvula aórtica, y hemos explicado en el video, en la clase de introducción a la parte cardiovascular, si no, los que no lo han visto ya deberían, ¿eh? Porque un comercial, la sección del jueves ha propuesto que hagamos el examen el otro jueves. Ya terminamos el primer parcial. Entonces la propuesta de ellos es hacerlo el jueves a las 7 de la noche. No sé ustedes, lo vamos a echar a votación. Voy a hacer una encuesta en la página del Facebook, ¿verdad? Para que todos voten. No sé si ustedes quieren proponer otro día. Gana lo que vote la mayoría, porque miren, es bien difícil podernos poner de acuerdo y no afectar a nadie. Es decir, pues siempre habrá alguno que a lo mejor no esté de acuerdo. Entonces, como eso es tan complicado de darle gusto a todo mundo, lo que hacemos es buscando el bien mayor, hacerlo por votación. Entonces, si hay alguien que quiera proponer otro día, otra hora, pues me lo dice y yo con gusto lo metemos ahí a votación. Bueno, entonces, otro ejemplo sería el paciente que tiene estenosis aórtica.
Recuerden ustedes que lo explicaba ya en ese video, cuando hay un problema de estenosis, estamos hablando que lo que el paciente tiene es un problema a la apertura de la válvula. Si es una estenosis aórtica, obviamente de la válvula aórtica, como lo vemos acá. Entonces, cuando hay estenosis de la válvula aórtica, y esto me lo van a responder, ahorita, denme un chancecito, ¿dónde voy a tener el problema con la estenosis? ¿En la sístole o en la diástole? Y los dejo un ratito que piensen y les vuelvo a preguntar en 2 minutitos y me dan la respuesta. A ver, ¿dónde vamos a tener el problema si tenemos una estenosis aórtica? En la sístole, doctora. Exacto, en la sístole. Porque a mí en la sístole me interesa que esta válvula se aperture, se abra. Pero resulta, cuando hablamos, hay sístole auricular y hay sístole ventricular, eso yo lo sé. Hay diástole auricular y hay diástole ventricular. Pero a menos que yo especifique, cuando hablamos de sístole y diástole, siempre nos estamos hablando del ventrículo, de los ventrículos, de ambos, ¿no? A menos que yo diga, no se da la sístole auricular. Eso yo ya lo expliqué. Pero cuando solo hablamos de sístole y diástole, siempre nos estamos refiriendo al ventrículo. El caso es que el ventrículo, durante la sístole, bombea y se encuentra aquí con este muro, digamos, ¿no? Con esa pared. Entonces va a pasar lo mismo que en el caso del paciente con hipertensión arterial. Al cabo de un tiempo, ese corazón se va a volver hipertrófico, va a reducir su cavidad, esa cavidad se va en cierta forma, a restringir el llenado del ventrículo, porque está llena de tejido fibrótico. Recuerden ustedes que uno de los problemas, ya lo mencionaré más adelante, uno de los problemas, o sea, esto no es que se da sino más, no, empiezan a llegar células, a depositarse tejido miofibroblástico, esto va creando cierta restricción en las fibras y luego reduce el tamaño de la cavidad. Y luego cuando esto se dilata, cuando pasa a la siguiente fase, que es la cardiopatía dilatada, se daña la fibra de contracción. Entonces ya esto no se contrae como en principio debería de contraerse. Entonces ese es un ejemplo de sobrecarga de presión. Otro ejemplo son las sobrecargas de volumen, y aquí hablamos de 2 tipos de daños, ¿no? Las insuficiencias mitrales y las insuficiencias aórticas. Imagínense, esto es la válvula mitral y esto es la válvula aórtica, ya lo decíamos. Entonces, imagínense ustedes un paciente que tiene una insuficiencia mitral. Y esto aparece muchas veces aparece en pacientes, las valvulopatías, aparecen en pacientes por daños degenerativos, es decir, conforme nos vamos haciendo más viejos, más probabilidad tenemos de este tipo de daños. Pero en nuestro medio hay una enfermedad que aún no deja de ser frecuente, que es la fiebre reumática. Quizá alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de esta enfermedad. Esto es muy triste porque da a los niños, el daño se produce en la infancia cuando hay faringoamigdalitis estreptocócica que no han sido tratadas bien. Cuando no se hace el tratamiento adecuado de la faringoamigdalitis, los niños sobre todo pueden terminar haciendo un tipo de enfermedad que se llama, como ya comenté, fiebre reumática. Y la fiebre reumática, dentro del daño que produce, se caracteriza por varios síntomas, pero uno de los síntomas más
trágicos, digamos, es el daño a las válvulas del corazón. Entonces, un niño, yo recuerdo cuando yo estaba cuando llevaba pediatría, un cipote que conocí, un chihuín, o sea, un güirro de 10, 12 años, y ese cipote y el corazón todo dañado por precisamente una fiebre reumática, ¿verdad? Una faringoamigdalitis maltratada. Bueno, el caso es que en el caso de la insuficiencia mitral, a mí cuando me interesa que la mitral selle bien, que cierre, en la insuficiencia decíamos el problema es un poco el opuesto, el problema en las insuficiencias es que las válvulas no terminan de cerrar, de sellar bien. Cuando me interesa que esta válvula se cierre bien, selle bien, pues me interesa durante precisamente la sístole, ¿verdad? Es decir, en la sístole yo necesito que esta válvula que comunica la aurícula con el ventrículo se cierre y que se abra la aórtica, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta válvula no sella, no cierra bien? Bueno, que con cada contracción del ventrículo, si es cierto que se contrae el ventrículo, bombea sangre para acá, pero otro poquito se regresa por acá. Va a haber un flujo, ¿verdad?, que se eyecta en forma retrógrada, o sea, que va para atrás. Y esto comienza a someter a esta aurícula a una sobrecarga de volumen, ¿verdad? Porque siempre va quedando, o sea, ahora la aurícula va a manejar lo que le está llegando por las arterias, por las venas pulmonares, que las vemos aquí asomarse, que viene del pulmón, pero también ahora tiene que manejar lo que está regresándose durante la contracción ventricular, como vemos en esta imagen. Entonces, ahora el paciente, esta aurícula empieza a sobrecargarse de volumen y con el tiempo, pues igual se va a terminar dañando por esa sobrecarga. Lo mismo pasaría si tuviéramos una insuficiencia aórtica, la sangre empezará a regresarse y este ventrículo, durante la diástole se va a regresar la sangre y este ventrículo se va a ver sometido a sobrecarga de volumen. ¿Y qué de las comunicaciones interventriculares? En este caso es una CIB, una comunicación interventricular. Eso sobre todo pues tiene un carácter congénito. Estamos hablando de que son pacientes que pues congénitamente han tenido un defecto, ¿verdad?, de sellado. Este ventrículo debió haberse cerrado, pero obvio no se cerró, se quedó un defecto. Y recuerden que del lado derecho acá tenemos un sistema de baja presión y del lado izquierdo tenemos un sistema de alta presión. Entonces aquí manejamos presiones de 120-80, digamos, y aquí manejamos presiones de 12, de media. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esto es un sistema de alta presión, la sangre del ventrículo derecho durante la contracción del ventrículo izquierdo, perdón, left ventrículo izquierdo, se va a mover hacia el ventrículo derecho. Se va a mover de esta dirección hacia acá. Recuerden que este ventrículo aquí no lo vemos. No tengo ninguna imagen, creo, de eso. Pero si lo viéramos en la vida real, lo veríamos un poco que nada que ver las paredes del ventrículo izquierdo, que son más grandes, son más gruesas, si las comparamos con el derecho. El derecho es más, se ve más reducida la cavidad. Entonces, ahora el ventrículo derecho se va a someter a sobrecarga de volumen, porque está recibiendo lo que le entra por las cavas de la aurícula derecha, pero también el shunt, esto es un shunt, miren, el shunt que hace la sangre del ventrículo izquierdo en dirección del derecho. Todos esos son ejemplos de sobrecarga de volumen. Eso está explicado ahí. Y luego la pérdida de miocitos. El típico ejemplo, el infarto. O sea, ahí no hay mucho que decir. Hemos hablado ya del infarto, ya se imaginarán ustedes que cuando haya habido un infarto, pues esa zona, les mostré un videíto, ¿verdad?, haciendo referencia a esto precisamente, esa zona que se necrosa, pues pierde contractibilidad, queda muerta, está necrosada y pues no contribuye mayor cosa a la contracción, al bombeo, a la fracción de eyección. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tejido sano? Bueno, que ahora ese tejido sano tiene que compensar el trabajo
que ese ventrículo necrosado, que esa pared o que esas paredes necrosadas no están haciendo. Y ese trabajo extra al que se va a someter ese tejido sano que quedó, termina dañándolo, ¿verdad? Ese sobrecargo de trabajo va a terminar lesionando al miocardio sano que había quedado. Y luego ya para terminar, una disminución generalizada de la contractibilidad. Yo me voy como al caso extremo aquí para que se les fije un poquito mejor la idea a qué me refiero en esto. No necesariamente, de hecho es una de las causas más raras, pero vaya, pónganle un paciente que recibe un trasplante de corazón. O sea, ese miocardio está aturdido todavía por la lesión isquémica que ha sufrido y la reperfusión posterior una vez que se conectan con los vasos nuevos, ¿verdad? Hace una lesión de isquemia reperfusión, se llama ese tipo de lesión. Entonces, aquí el ejemplo sería, que yo les pongo, sería el paciente que tiene un trasplante, que recibe un órgano, ¿no?, que ha estado isquémico invernando un buen rato y se le trasplanta, pues ahí podríamos tener una disminución generalizada de la contractibilidad. Otro ejemplo que yo les doy, donde habría... Esta imagen es también la del CHUD. Miren, yo aquí atrás les puse la imagen de la comunicación C y B, de la interventricular, pero igual, pueden ser entre aurícula y aurícula, ¿verdad? Comunicaciones interauriculares. Otro ejemplo donde la contractibilidad se puede ver reducida es en el derrame pericárdico. Aquí sería un ejemplo donde la contractibilidad está reducida en términos generales. ¿Por qué? Bueno, cuando en la clase anterior a esta, a hablar de insuficiencia cardíaca, hablábamos de las capas del corazón y decíamos que había un endocardio, un miocardio y un epicardio, pero que encima hay una telita que lo recubre, similar, vaya, el pericardio es lo que la pleura es al pulmón, el pericardio es al corazón. No forma parte de las capas del corazón, ¿verdad? Porque en el corazón hablábamos de endocardio, miocardio y epicardio. Y el pericardio ve por encima. Entonces, el pericardio es igual, hay un pericardio visceral, un pericardio parietal, y entre ellos dos lo que queda es un espacio virtual, es decir, no es un espacio, sino que es un espacio que se llena si el paciente tiene un derrame pericárdico. Se puede llenar de líquido. Imagínense a veces de sangre cuando ha habido si es un paciente que va conduciendo y tiene un traumatismo contra el timón, se fractura el esternón, puede haber un derrame, un taponamiento cardíaco, así se llama. Y es cuando este pericardio forma como una especie de coraza, me explico, que recubre al corazón y no le permite que el corazón se pueda contraer y dilatarse para llenarse, ¿no? Entonces, ese sería otro ejemplo. Esta imagen corresponde, como ustedes se pueden imaginar, a una hipertrofia. Vean, esto es una cosa enorme. Vean esto, aquí está exagerado. Esto es algo exagerado. Una cardiopatía hipertrófica y evidentemente esto reduce la cavidad. Entonces, en resumen, las causas principales, las tres como enfermedades, ya no como mecanismos fisiopatológicos como lo veíamos atrás, sino como enfermedades, vamos a tener que las causas principales van a ser las cardiopatías hipertensivas, ¿verdad? La cardiopatía isquémica, el infarto sobre todo, porque ya sabemos que la angina no produce necrosis del tejido. Y la otra causa van a ser miocardiopatías, es decir, la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía isquémica en realidad
son parte de las miocardiopatías. O sea, van a causar miocardiopatías porque van a necrosar el miocardio, lo van a hipertrofiar, lo van a dilatar, etc. Pero por la relevancia de estas dos las ponemos aparte. Y de ahí, cualquier otra enfermedad que afecte el miocardio puede causar insuficiencia cardíaca. Ejemplo, el alcohol, por ejemplo. Un paciente que es muy alcohólico puede tener una cardiopatía dilatada alcohólica. Enfermedades que infiltran el corazón. Son enfermedades más raras todavía. La sarcoidosis, la amiloidosis. Estas son enfermedades que infiltran el tejido miocárdico. Las endocrinopatías, enfermedades genéticas, la hemocromatosis, por ejemplo, arritmias, valvulopatías, infecciones. Todo este tipo de enfermedades pueden terminar causando insuficiencia cardíaca. Pero las dos primeras van a ser estas. Es decir, el paciente que le va haciendo insuficiencia cardíaca casi siempre tiene una historia de hipertensión crónica o ese paciente recientemente ha tenido un infarto. Esta es la misma diapositiva de atrás. Algunas cosas que no mencioné. Hay fármacos, pocos se usan, pero tengan en cuenta que hay algunos quimioterapéuticos, es decir, fármacos que utilizamos como quimioterapia que pueden causar insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de cómo el daño del corazón, es decir, este mecanismo fisiopatológico que lleva finalmente al daño del miocardio, va perpetuando su propia lesión. Es decir, cuando tenemos pacientes que han tenido un daño inicial en forma de una isquemia del miocardio, o que han tenido una hipertensión de larga evolución, esto con el tiempo se van a poner en marcha mecanismos compensadores que van a terminar perpetuando ese daño. ¿De qué manera? Bueno, un segundo. Perdón, es que estaba conectando la computadora que ya se me está. Bueno, aquí está explicado esto mismo. Esto es esto mismo. Solamente que esto es como más detallado, ¿no? No se atemoricen con esta diapo, porque es la misma cosa que veíamos acá atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se infarta el paciente, o cuando ya tenemos una cardiopatía dilatada, o cuando ya tenemos una cardiopatía hipertrófica, es decir, todo eso, al final, a lo que va a llevar es a una caída en el gasto cardíaco. Y lo que ya vieron en el video de la clase anterior saben que la definición, y para los que no, igual agreguen a su glosario fracción de eyección y gasto cardíaco, porque son términos que usamos mucho en esta clase. Hoy vamos a hablar un poquito del gasto cardíaco, aunque ya habíamos dado unas pinceladas, creo yo, en la clase anterior. El gasto cardíaco es el volumen de sangre, si ustedes se van, es el volumen de sangre que se bombea en cada minuto. Entonces, si ustedes se van a buscar la fórmula gasto cardíaco. Entonces, si usted va a buscar una fórmula del gasto cardíaco, se va a encontrar, ahí, me llevo para otro lado. Voy a poner imagen. Se va a llevar con que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, por el volumen que se bombea en la sístole.
Entonces, esto quiere decir que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y depende del volumen sistólico. Si cae el volumen sistólico, porque esto es un paciente, por poner un ejemplo, que ha tenido un sangrado importante, que ha tenido un cuadro de deshidratación severo, es decir, lo que haga caer el gasto cardíaco o que haga caer el volumen sistólico va a hacer caer el gasto cardíaco. Pero lo mismo si el volumen sistólico cae porque este paciente, su fuerza, su bomba de contracción ya no tiene fuerza y ya no es capaz de bombear el volumen sistólico que debería, va a bajar el gasto cardíaco. Y en la frecuencia cardíaca lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo andar con frecuencias cardíacas de 60, 70, pero a veces hay gente que anda con frecuencias cardíacas de 48, 50. Es decir, ese paciente en cualquier momento se puede descompensar, ¿no? Si no anda descompensado. Y al contrario, tampoco es beneficioso. Es decir, a veces cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas extremas, está muy acelerado el corazón, eso también puede significar que el paciente tenga un bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes que el ventrículo, si el paciente anda a frecuencias cardíacas de 140, de 120, de 115, todavía esas frecuencias le permiten que el llenado ventricular se produzca. Pero imagínense a alguien que anda a 180. Acuérdense que el ventrículo derecho se llena, uno, porque al abrirse la mitral, la sangre cae por gravedad, uno, pero dos, porque la aurícula, seguido de eso, se contrae. Pero si la frecuencia cardíaca va muy rápido, no le da chance que se contraiga la aurícula. Entonces el ventrículo también tiene un llenado deficiente, una diástole deficiente. Y encima el ventrículo no le da tiempo de llenarse, entonces tras de que medio se llena, se vuelve a contraer. Entonces, extremos de frecuencia cardíaca pueden hacer que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca. Entonces, tengan en cuenta esto, que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, pero situaciones extremas de frecuencia cardíaca pueden hacer caer el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa en el paciente con insuficiencia cardíaca? Hay un gasto cardíaco bajo. ¿Quién lo detecta eso? Pues los órganos diseñados para protegernos de esas situaciones, es decir, lo normal o fisiológico es que si cae mi gasto cardíaco, el riñón sobre todo y el sistema vascular van a emprender mecanismos compensadores para evitar esa bajada en el gasto cardíaco y poder revertir esa situación. Entonces, como ustedes se han de imaginar, estos mecanismos, esta caída del gasto cardíaco va a llegar o va a ser detectada, mejor dicho, por el riñón, por el sistema vascular, que van a poner en marcha mecanismos neurohormonales y de inflamación para revertir esta situación de caída en el aporte de oxígeno a los tejidos. Parte de esos mecanismos que se van a poner en marcha, que ustedes conocen muy bien, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Seguro que ustedes de esto han escuchado hablar muchísimo, porque pues es un sistema, ¿verdad? O es un concepto, o es un tema que ustedes lo ven muy en detalle en su clase de fisiología. Entonces ustedes han de recordar que la renina se produce precisamente en la mácula densa de la célula yuxtaglomerular. Es decir, no esas diapositivas no las tengo incluidas ahí porque no son parte del temario de esta clase. Se supone que esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, por si acaso se les ha olvidado cómo iba la cosa, pues les recuerdo, ¿no? La mácula densa, recuerden ustedes que es esa estructura, si esto es el riñón, ¿verdad? Si esto es el glomérulo, recuerden que aquí está la arteriola aferente, donde la sangre está llegando,
pasa por este ovillo glomerular, que es una maraña ahí de capilares glomerulares, y se filtra el plasma, ¿verdad? Se filtra lo que se tenga que filtrar y lo que no se filtró, pues se regresa a través de la arteriola eferente y eso vuelve a la circulación general. Entonces aquí, cerquita de la entrada de este vaso y la salida de este vaso, están las células de la mácula densa. Esas células van a censar qué tan falto de volumen o de presión o qué tan hipoxémico, bueno, no tanto hipoxemia, ellas detectan más que todo caídas de presión y de volumen. Entonces, ¿qué tanto ha caído la presión con que la sangre está entrando o está saliendo? Y en respuesta a eso, si ellas detectan que ha caído la perfusión del riñón, es decir, que ha caído la presión, pero que también ha caído el volumen, esas células van a empezar a producir renina, las células de la mácula densa. Y la renina va a venir a actuar sobre esta molécula que se llama el angiotensinógeno, que es fabricado a nivel del hígado, y el angiotensinógeno va a facilitar, y el angiotensinógeno, perdón, bajo la acción de la renina, se va a convertir a angiotensina 1. Al pasar por el pulmón, porque esto anda en la sangre, al pasar por el pulmón, el angiotensinógeno 1 va a pasar a ser angiotensinógeno 2 por acción de esta enzima que ustedes ya la conocen, que es la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 tiene dos receptores importantes que nos interesan para esta clase. Uno a nivel de la glándula suprarrenal, ya hablaremos de él, y otro a nivel de los vasos sanguíneos. A nivel de los vasos sanguíneos, la angiotensina 2 lo que va a promover es la vasoconstricción, es decir, va a promover que este vaso se tienda a cerrar, ¿verdad? Vasoconstricción. Y a nivel de la glándula, porque recuerden ustedes, yo les decía ayer, a la clase de ayer, que cuando se produce la vasoconstricción, ustedes han de pensar como los pitorros, los pitorros que uno les pone a las mangueras. Entonces, si usted, vamos a ver, si usted, flujo, agua, si usted le pone a la manguera, ustedes han visto esas cosas que, esto, ¿ven? Vale, esto. Si usted viene y le pone y cierra, vamos a ver, si cierra el flujo de el pitorrito este, ¿verdad? Si hace vasoconstricción, la sangre va a hacer esto, va a llegar con más presión para mantener la presión de perfusión del riñón, pero y de los demás órganos, ¿verdad? Que interesa que se perfundan. Pero ya me fui a otro lado que no era esto lo que estábamos viendo. Entonces, si usted hace vasodilatación, entonces lo que le va a pasar a la manguera es esto. ¿Ve? Y entonces más o menos funciona igual. La vasoconstricción, la idea es aumentar la presión de perfusión al riñón, porque el riñón es el que lo sensa, pero en realidad todos los demás órganos. Porque los receptores de angiotensinógeno 1 están en los vasos sanguíneos, no solo vasos sanguíneos renales, en general en los vasos. Y luego a nivel de la glándula suprarrenal, aquí hay unos receptores también para angiotensina 2 y lo que va a actuar o lo que va a hacer la angiotensina 2 a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal es promover la síntesis de aldosterona. Y la aldosterona es una enzima, es una molécula que ustedes se la conocen bien porque la ven en las clases de fisiología, ¿verdad? Y recordarán de sus clases de fisiología, creo que también lo comentamos, no sé si lo comentamos, no lo comentamos en la clase anterior, pero bueno, que esto ustedes, fisiología, aldosterona, túbulo colector, no, túbulo contorneado distal. Ustedes se recordarán que la aldosterona es esta molécula que va a venir al túbulo contorneado distal. Vamos a ver una imagen que nos guste. Esta, vaya, vamos a poner esta.
Acuérdense ustedes que acá se produjo el filtrado. Esta es la arteriola aferente, aquí está el ovillo glomerular. Esa imagen se ve como muy chiquita. Vamos a ver otra que se vea más grandecita. Quizás esta. Bueno, igual. No sé cómo se hace para verla más grande. A ver. No sé cómo se hace. Bueno, el caso es que ustedes recordarán que aquí vamos a ver en esta. Todas son chiquitas. Bueno, vamos a tratar de verla. No, cipotes, no la puedo ubicar, es decir, no sé, quizás no lo sé hacer. Ahora las dejé chiquitas todas, creo, ¿no? Vaya. A ver esta. Ahí está. Aquí más o menos se puede ver. Entonces recuerden que aquí entra la sangre por la arteriola aferente, aquí se filtra, esto es el ovillo glomerular, ¿no? Y aquí se regresa lo que no se filtró. Y a lo largo de todos estos túbulos se va a formar la orina. A nivel de acá, del túbulo contorneado distal, ahí actúa la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Les pregunto yo a ustedes. Vamos a ver. Esto ya lo vieron. Esto lo ven en fisio. Y seguro lo ven cuando ven diuréticos en fármaco. Vamos a ver qué hace la aldosterona. No me puedo creer que me digan que no saben. Eso es algo como muy básico de fisiología, ¿no? Jackie. La conveniencia ¿Cómo? de la sal en el riñón. ¿La qué, perdone? Que Solo le... ayuda a controlar el agua y las sales en el riñón. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera contribuir a lo que Jackie, a lo que Fátima dijo? No me olvido, Jackie, que le pregunté a usted. Y no me respondió. Ayuda a controlar la presión arterial y mantener los niveles saludables del sodio. Bueno, va por ahí, medio, ¿eh? Ahí medio lo saben, pero no del todo. Lo que hace la aldosterona, chicos, chicas, esto es muy básico. Lo que hace la aldosterona es meter sodio, reabsorber sodio y sacar potasio. Los principales estímulos de la aldosterona es el volumen de líquido, ¿verdad? O sea, si el riñón detecta que se está perfundiendo mal, que está llegando poco volumen, él activa este sistema que al final va a llevar a la producción de aldosterona. Y otra cosa importante que activa la aldosterona es los niveles de potasio, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. Y luego otro mecanismo que activa aldosterona son los ácidos, ¿verdad? Si está subiendo mucho el pH, entonces también, o cayendo mucho el pH, también eso estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero lo importante acá, a este nivel, es que aquí hay un transportador que mete sodio y detrás del sodio, recuerden que ve el agua. Se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua y se secreta potasio en este nivel, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo o se estarán imaginando, todos estos mecanismos compensadores a la larga lo que están llevando es a vasoconstricción, aumento de la retención de sodio, aumento de la retención de agua, es decir, retención hidrosalina, con el objetivo de ¿qué? De mejorar la presión, no de causar un daño, sino que remontar la presión arterial o al menos remontar la presión de perfusión renal. Pero esto va a significar, si yo hago vasoconstricción, va a significar más trabajo para el corazón, ¿cierto?
Y si estoy reteniendo más agua, si es que el problema no es que me falte agua, es que el problema es que el corazón está insuficiente. Entonces, esto va a llevar en realidad al aumento del trabajo para el corazón, al aumento de algo que llamamos la poscarga. Ya vamos a hablar un poquito de la poscarga. Pero en realidad, fíjense que no es el único mecanismo que se pone que se activa, ¿verdad? Sino que también vamos a encontrarnos que se va a liberar, por ejemplo, endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor. Se va a activar el sistema nervioso simpático con la activación del sistema nervioso simpático. Esto va a llevar a la liberación de adrenalina, pero sobre todo noradrenalina. Eso eleva todavía más la presión. Si lo que damos a veces para bloquear los betabloqueantes, por ejemplo, que damos para controlar la presión, eso es lo que hacen frenar al simpático. Y además se va a producir hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa aquí en el túbulo colector. La aldosterona actuaba aquí en el túbulo contorneado distal, pero la aldosterona únicamente reabsorbe agua. Aquí está en esta diapo, vean, en rojito ellos ponen donde se reabsorbe sodio y agua. Aquí solo se reabsorbe agua, ahí no se reabsorbe. Hay unos canales ahí, las acuaporinas, que seguro han escuchado hablar de las acuaporinas, las abre la hormona antidiurética, abre las acuaporinas y estas son proteínas que transportan agua al interior. Entonces, al final todo esto, como se estarán imaginando, es más trabajo para el corazón, que ya de por sí es un corazón dañado, ¿no? Es un corazón insuficiente. Y vean, también se van a producir estos péptidos, que seguro han escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Porque estos péptidos que son estos péptidos que se conocen como los péptidos natriuréticos, lo que buscan es eso, favorecer la natriuresis. ¿Qué quiere decir eso? La excreción de sodio en la orina. Por eso el nombre de Na. Ustedes recuérdense que en la tabla periódica el sodio lo representamos con Na y dice uréticos, es decir, buscan excretar sodio a través de la orina para que ese sodio arrastre agua y revertir todo esto. Lo que pasa que esos péptidos no van a ser suficientes para poder revertir toda esta situación que se ha puesto en marcha. Al inicio se liberan péptidos natriuréticos, pero con el tiempo esto deja de tener efecto. Y lo que sí es que estos péptidos nos sirven para el diagnóstico. Seguramente ustedes, si algunos de ustedes trabajan ya en el área de la salud, habrán escuchado que se pide los péptidos natriuréticos, el BNP, el péptido natriurético cerebral, está en inglés, ¿verdad? B de brain. Entonces están las siglas en inglés y lo que se busca aquí es esto se libera en respuesta a la distensión de la fibra de miocardio, ¿verdad? Cuando está sometido a estas sobrecargas de presiones, de volumen, se produce este péptido. Entonces, cuando sale elevado, eso nos está hablando de que el paciente está con insuficiencia cardíaca. Y aquí aparecen dos nuevos conceptos, la precarga y la poscarga. Ambos se elevan, ¿verdad? ¿Qué es la poscarga? Bueno, la poscarga es como la presión que se ejerce sobre las paredes del ventrículo al final del llenado. La poscarga es la presión de la pared miocárdica o de la pared del miocardio, del ventrículo, al final de la diástole, ¿verdad? A eso hace referencia la poscarga. Siendo estrictos, es la presión de la pared miocardia necesaria para vencer la resistencia o carga de presión que se opone a la eyección de la sangre, ¿verdad? Es decir, al final de la diástole, al final de la sístole, al inicio al final de la diástole, al inicio de la sístole sería. Y también se eleva la precarga. La precarga
es igual, es un parámetro que lo que nos está dando a entender es a qué tanta presión de estiramiento, digamos, se someten esas fibras de miocardio al final de la diástole. Cuando llega toda esta sobrecarga de sodio, de agua, entonces esto nos va a elevar la poscarga, ¿verdad? Es decir, la presión que se va a ejercer por este llenado del ventrículo al final de la diástole. Y la poscarga va a ser al final de la sístole, ¿verdad? Al inicio de la sístole, perdón, al inicio de la sístole o durante la sístole también. Bueno, pero en resumen, aquí lo que estamos hablando es que hay un aumento de trabajo para el corazón. Entonces, vemos cómo estos mecanismos iniciales que desencadenaron el daño hacen que baje el gasto cardíaco y con el tiempo estos mecanismos de compensación que se ponen en marcha van a terminar perpetuando el bajo gasto cardíaco, van a terminar perpetuando también el daño inicial y por ende el bajo gasto cardíaco. Esto es un resumen en teoría, ¿verdad?, de lo que hemos comentado atrás. Se activan mecanismos neuroendocrinos y fíjense, no lo comenté, pero una de las situaciones que pasa aquí, está en esta diapositiva mencionado, ¿verdad?, es que esto lleva a la producción de mecanismos de inflamación, de hipertrofia y apoptosis, y estos mecanismos que llevan a la hipertrofia y a la fibrosis, que también se les conoce como de remodelado del tejido miocárdico, van causando el daño también al miocardio. Es decir, en un intento por recuperar, por mejorar ese miocardio dañado, se ponen en marcha estos mecanismos, pero esto lejos de mejorar, ¿saben? Como cuando hablábamos del EPOC, se ponen en marcha mecanismos compensatorios para revertir esa exposición al tabaco o mecanismos inflamatorios para contener esa exposición a esa partícula nociva, pero eso también perpetúa daño. Entonces igual pasa aquí, ¿no? Se ponen en marcha mecanismos que van a perpetuar el daño en el miocardio. Y un papel importante aquí es el de la aldosterona. La aldosterona participa mucho en este tema de hipertrofia y apoptosis. Hablamos de la participación de la aldosterona en el tema de retención de sodio y agua y excreción de potasio. Pero sepan también que por eso es que a los pacientes que se infartan luego de que han tenido un infarto o que tienen insuficiencia cardíaca, los cardiólogos les gusta mucho a los cardiólogos usar inhibidores de la aldosterona, ¿verdad? Entonces, el organismo reacciona activando mecanismos compensadores que tienden a mantener la función cardíaca global de forma en que se permite una adecuada perfusión de los órganos. Y mencionábamos ya la activación del sistema simpático, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero que esto termina produciendo más daño, ¿verdad? Liberando radicales libres, favoreciendo la apoptosis, la fibrosis del miocardio, induciendo arritmias, y también se ha observado un incremento, como mencionamos ahí, en la liberación de los péptidos natriuréticos, los cuales tienden, como mencionamos, a tener algún efecto beneficioso al inicio. Sin embargo, con el transcurso de la enfermedad, su acción se atenúa y pierden ese efecto. Esto ya lo mencionamos en la imagen anterior, cómo se transforma la angiotensina, el angiotensinógeno, la angiotensina 1 y 2, la aldosterona, lo que hace, ¿verdad? A nivel renal, decíamos, facilita la retención de sodio y agua, aumenta la bulimia, y eso inicialmente compensa el bajo cardíaco, pero a la larga esa reabsorción de sodio y agua va a llevar a que el corazón se vea insuficiente de manejar ese exceso de líquido. Con el tiempo se van a incrementar la capacidad contráctil del corazón, es decir, seguro ustedes han escuchado hablar de la ley de Frank-Starling, ¿verdad? La ley de Frank-Starling en fisiología dice que a mayor distensión de la fibra, mayor capacidad de contracción. Eso es así, al inicio.
Entonces, al inicio del corazón, entre más está llegando, aumenta su capacidad contráctil. Sin embargo, en ambas situaciones, tanto en la hipertrofia como en la dilatación ventricular, aumenta la necesidad de oxígeno. Ese corazón que está trabajando más empieza a demandar más oxígeno. Y con el cambio del tiempo y con el paso del tiempo aparecen cambios estructurales en el corazón que anulan los beneficios iniciales de ese aumento en la fuerza contráctil. Y esto a la larga pues va a llevar a lo contrario, a una caída, a un descenso de la capacidad contráctil del corazón. Activación del sistema nervioso simpático, ya habíamos hablado de eso, de la liberación de adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Que igual, al inicio aumentan presión para mejorar las presiones de perfusión, estas también aumentan la capacidad de contracción del corazón, pero con el tiempo estos mecanismos más bien pasan, ¿saben? Es como normalmente nosotros, nuestro sistema adrenérgico, es el sistema empleado para la huida, para la fuga. Cuando tenemos miedo, este es el sistema que vamos a activar, ¿no? Cuando estamos enojados, ¿no? Es el sistema que activamos, pero nadie puede vivir así perennemente, en un estado de ansiedad perenne, le termina dando un infarto, ¿no? Entonces, cuando esa actividad simpática se mantiene a largo plazo, al inicio va a estar bien, ¿verdad? Porque va a mejorar el gasto, pero a largo plazo es claramente perjudicial, porque incrementa el consumo de oxígeno de miocardio y él favorece el desarrollo de arritmias. Bueno, vamos a quedarnos aquí porque quiero que hablemos de la sintomatología en conjunto, no por separado. El miércoles, yo no sé cómo voy a estar con ustedes. Seguro vamos a tener clase porque no nos podemos atrasar, pero yo creo que vamos a terminar temprano. Espérame, porque tengo una sesión del departamento. Entonces, normalmente las sesiones las convocan a las 12. Pero bueno, clase va a haber. Solo que, bueno, algo inesperado pasara, ¿verdad? Espérame, hijo, ya, ¿qué pasa? ¿Quieres ir al baño? 2 minutos, déjame terminar. Bueno, entonces, perdone, que es que... entonces, vamos a retomar la clínica, los síntomas, todos en conjunto. Entonces, podríamos avanzar unos 10 minutos hoy, pero lo vamos a ver en conjunto para mejor comprensión. Entonces, el miércoles yo tengo sesión, seguramente nos desconectaremos un poquito antes, no he visto a qué horas es la convocatoria. A veces es a las 2:30 y eso nos viene bien, pero a veces es a las 12. Bueno, chicas y chicos, no sé si había hoy algún... Mande. Una sugerencia, nos pasó con la doctora de fármaco. Ella no podía y lo que ella hizo fue que dejó la clase grabada para que nosotros la pudiéramos ver en Teams. Solo también. la subió en Teams para que así nosotros la podamos ver. Yo en Teams no puedo grabar, fíjense. Yo he intentado con medicina y por eso la subo al grupo de Facebook. Ve. Esperen, que es que va para el baño, entonces en Teams, bueno, vamos a ver hasta dónde avanzamos el miércoles. Y si no, entonces hacemos eso que propone la compañera. A partir de donde nos quedemos, les cuelgo un videíto, si acaso. Bueno, chicos, que tengan buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Bye, bye.